muy importante ese sentido del riesgo que el hecho de vivir nos aporta. Nadie lo esperaba. A sus 74 años, la voz más elegante de la música romántica en español rompió su tradicional silencio, para señalar directamente a 5 colegas que, según ella, marcaron su vida de forma amarga. Paloma San Basilio, siempre asociada a la clase y la discreción, sorprendió a todos al pronunciar nombres que retumbaron como una bomba en el mundo del espectáculo. No fueron rumores ni suposiciones, fueron declaraciones frontales, desde la memoria de una mujer que lo vivió todo y que ya no teme decir la verdad. Con una serenidad que contrasta con el peso de sus palabras, Paloma confesó: «Hubo artistas que me hicieron daño. Algunos me ignoraron, otros me humillaron y uno incluso me hizo llorar antes de salir al escenario». Sus palabras dejaron al descubierto una historia jamás contada. Y hoy vamos a revelarla. ¿Quiénes son esos 5 nombres que Paloma jamás quiso tener cerca? Paloma San Basilio no necesita presentación. Nacida en Madrid en 1950, se convirtió en una de las voces más admiradas del panorama musical en habla hispana desde finales de los años 70. Su timbre aterciopelado, su elegancia escénica y su capacidad de interpretación la llevaron a escenarios internacionales, representando a España en Eurovisión y conquistando América Latina con temas como Juntos o La fiesta terminó. Pero mientras su carrera brillaba frente al público detrás del telón, se tejía una historia muy distinta. Una historia donde no todos aplaudían su éxito. En un mundo dominado por egos masculinos y rivalidades silenciosas, Paloma supo lo que era ser subestimada, desplazada y en ocasiones simplemente ignorada. Durante décadas mantuvo la compostura. Calló. Se enfocó en su arte. Pero el tiempo le dio perspectiva. Y hoy, ya retirada de los grandes focos, decidió contar lo que antes no se atrevía a las heridas que dejaron ciertos colegas. No por competir en talento, que lo tenía de sobra, sino por osar brillar en un ambiente donde el protagonismo parecía reservado a unos pocos. La entrevista fue grabada en un formato íntimo, sin grandes cámaras, sin maquillajes forzados. Solo ella, su verdad y un micrófono. En ese ambiente confesó: «Nunca quise hacer daño, pero tampoco quiero llevarme a la tumba lo que me dolió». Así comienza esta lista. 5 nombres, 5 historias, 5 heridas abiertas que hoy por fin encuentran voz. El primero en ser nombrado por Paloma fue también el más impactante: Julio Iglesias. Durante años los medios especularon sobre una posible colaboración entre las 2 voces más internacionales de la música española. Pero esa unión nunca ocurrió, y ahora sabemos por qué. Paloma lo dijo sin rodeos: «Julio nunca me respetó como artista. Siempre me trató con condescendencia, como si yo fuera una aficionada que debía agradecerle cualquier gesto». El desencuentro comenzó en los años 80, cuando ambos coincidieron en varias galas y eventos televisivos. En uno de ellos, según relató Paloma, Julio hizo que su equipo pidiera que ella no compartiera plano con él durante la presentación. El motivo: «No quiero que la cámara se distraiga». Aquella frase quedó grabada en su memoria. Pero eso no fue todo. En una entrega de premios en Miami, Julio se negó a saludarla en el backstage. Paloma intentó acercarse para felicitarlo y él simplemente giró la cara. Un gesto frío, calculado, que ante los ojos del público pasó desapercibido, pero que para ella fue devastador. «Me sentí humillada, no por lo que hizo, sino por lo que representaba. La idea de que, siendo mujer, debía estar agradecida por ser tolerada en su presencia». Y aunque Paloma continuó su carrera sin detenerse, ese desprecio fue una herida que nunca cicatrizó del todo. El segundo nombre, sin embargo, no fue menos revelador: Rafael. Con él compartió no solo escenario, sino también una época. Ambos eran referentes de la canción melódica en España, pero según Paloma, Rafael nunca aceptó que ella pudiera estar a su altura. «Siempre trató de eclipsarme. Si yo cantaba fuerte, él gritaba más. Si yo brillaba, él se quejaba de la iluminación». Una competencia silenciosa que para ella se volvió asfixiante. En una presentación conjunta, acordaron interpretar un dúo. Paloma preparó el tema con entusiasmo, pero en el ensayo general, Rafael exigió un cambio de tonalidad que dejaba su voz en primer plano y forzaba la suya. A pesar de su incomodidad, Paloma accedió, y esa noche ante miles de espectadores se sintió invisible.
No fue un error técnico, fue deliberado. Fue su forma de recordarme que ese escenario era suyo. La caída no fue profesional. Paloma siguió llenando teatros, ganando premios, emocionando multitudes. Pero internamente fue la caída de una ilusión, la idea de que entre artistas consagrados podía existir camaradería sin vanidad. La tercera revelación fue inesperada. Paloma mencionó a una mujer, una colega con la que compartió platós, entrevistas y hasta portadas de revistas, Rocío Jurado. Con Rocío lo nuestro fue un espejismo, confesó. Durante años el público creyó en una amistad entre ambas, alimentada por gestos amables ante las cámaras. Pero detrás de escena, la realidad era muy distinta. Paloma recordó con dolor una actuación conjunta en televisión. Rocío, según ella llegó tarde, exigió cambiar el orden del programa para cerrar ella, y al terminar, evitó todo contacto. Nunca entendí qué le molestaba de mí. Tal vez que yo no jugaba al mismo juego de rivalidades que otras artistas aceptaban sin protestar. El momento más tenso llegó cuando Paloma fue invitada a un homenaje donde también participaba Rocío. Días antes del evento, recibió una llamada del productor. Paloma, necesitamos que cambies tu canción por una más discreta. Rocío quiere reservarse la más potente. Paloma aceptó, pero aquella noche, al escuchar a Rocío cantar la misma pieza que ella había preparado originalmente, comprendió la jugada. Fue un golpe bajo, y ni siquiera tuvo el valor de explicarlo. Me miró, sonrió, y siguió como si nada. El cuarto nombre fue aún más polémico: José Luis Perales. Para muchos, Perales era el caballero de la canción romántica. Para Paloma, en cambio, fue el artista que la ignoró deliberadamente cuando intentó grabar uno de sus temas. Le pedí permiso para versionar una de sus canciones. No solo se negó, sino que después la grabó con otra cantante de menor trayectoria. Fue como decirme, tú no. Paloma aclaró que nunca hubo un enfrentamiento directo, pero sí sintió la herida del rechazo, y sobre todo la frialdad de quien nunca dio una explicación. El quinto y último nombre fue también el más doloroso: Camilo VI. Camilo me rompió el corazón, no como pareja, sino como colega. Lo admiraba profundamente, hasta que me traicionó. Ambos se respetaban mutuamente, o eso creía ella. Hasta que un día, en un programa de televisión, Camilo hizo una broma ácida sobre su estilo vocal. Dijo entre risas que yo era más actriz que cantante, y el público aplaudió. A mí me costó años borrar ese eco. Más tarde, Paloma descubrió que Camilo había vetado su nombre de una gira conjunta que estaban organizando en América. No quiero compartir escenario con divas teatrales, habría dicho. La frase llegó a sus oídos, y con ella la desilusión definitiva. No dije nada en su momento, pero ahora, con la distancia del tiempo, puedo admitir que me dolió más de lo que quise reconocer. Después de escuchar estas confesiones, no se puede mirar a Paloma San Basilio con los mismos ojos. Su testimonio no es una simple lista de nombres, es el eco de una carrera vivida, entre la luz del aplauso y la sombra del desprecio. ¿Fue valiente al hablar o simplemente humana? En un mundo donde el silencio suele ser sinónimo de elegancia, Paloma eligió lo contrario: contar su verdad sin gritarla, pero sin disfrazarla. Y eso dice mucho más de ella que cualquier premio o disco de oro. No se trata de destruir legados ajenos, sino de darle voz al suyo. Porque si algo ha demostrado esta mujer, es que detrás del maquillaje, los focos y los micrófonos, también hubo lágrimas, decepciones y una soledad que muy pocos imaginaron. Al compartir estos nombres, Paloma no busca venganza, sino cerrar círculos, como quien limpia un rincón del alma que llevaba demasiado tiempo en silencio. Y ahora te preguntamos a ti, que estás al otro lado de la pantalla, ¿te esperabas esta lista? ¿Crees que hizo bien en decirlo ahora cuando ya nada puede cambiarse, salvo la memoria de lo vivido? Nosotros, desde Leyendas y Secretos, solo podemos decir una cosa: gracias, Paloma, por atreverte. Algunas historias nacen para ser contadas tarde, cuando ya no duelen tanto, pero aún pesan. Lo que Paloma San Basilio compartió no es un ajuste de cuentas, es un suspiro, un susurro que atravesó décadas de silencio, de cámaras apagadas y de camerinos vacíos. Porque detrás de cada nota que cantó había una mujer entera, y también una mujer herida. Hoy esas heridas no sangran, pero tampoco se han borrado. Quizá por eso decidió hablar, para no llevarse todo al otro lado,
para dejar su verdad flotando como una melodía que aún resuena cuando el teatro está vacío. Y nosotros como testigos solo podemos mirar hacia atrás con otros ojos, pensar en esos duetos que nunca ocurrieron, en esas miradas esquivas que escondían rivalidades, en esas palabras que aunque fueron susurradas, dejaron huella. Paloma ya no necesita defenderse, ya no compite, ya no espera aplausos. Solo quiere que cuando alguien escuche su voz, también escuche su historia. Porque algunas verdades duermen durante años, hasta que una mujer como ella decide despertarlas. Y tú ahora también las sabes.